A las 6:45 horas del 19 de septiembre, el puente de Somme volvió a estar operativo y los tanques de Horrocks pudieron empezar a cruzar por él. El corredor en el sector de Eindhoven, del que dependía el éxito de toda la operación, estaba otra vez abierto, pero con 36 horas de retraso. Después de atravesar el puente de Somme, los blindados de Horrocks avanzaron rápidamente hacia llegar al puente de Grave sobre las 8:30. Sin tiempo para celebraciones, llegaron poco después a las afueras de Nimega. El gran puente que atravesaba el río Wal estaba en poder de los alemanes. Había que tomarlo a cualquier precio antes de que los alemanes lo volaran en 1000 pedazos. No lo habían hecho ya por orden del mariscal Model. Los intentos de desalojar de allí a los alemanes habían sido inútiles por parte del 508 Regimiento. Hacía falta poner en práctica un plan mucho más arriesgado. El último gran obstáculo antes de llegar a Arnhem se levantaba majestuoso delante de aquellos paracaidistas exhaustos por los combates ininterrumpidos. A las 15:30 horas, el general Gavin ordenó atacar el puente a una fuerza combinada compuesta de tanques del 30 Cuerpo de Horrocks y el segundo batallón del regimiento 505 al mando del teniente coronel Vanderbilt. Tras llegar al centro de la ciudad de Nimega, sin apenas oposición, la fuerza acorazada se dividió en dos grupos. El primero de ellos se dirigiría hacia el puente de ferrocarril. Los defensores alemanes abrieron fuego contra las columnas, deteniendo el avance por completo de la primera columna. El segundo grupo de ataque se dirigió bajo el fuego de la artillería germana hasta el parque Hunner, desde donde accedía a la rampa meridional del puente principal sobre el río Wal. En Valcourt Park, junto al lado de Hunner Park, se encontraban las ruinas de una gran capilla que fueron capturadas y fortificadas por los alemanes con el objetivo de proteger el acceso al puente. El batallón de granaderos Panzer del capitán Heinz Eulin, con varios cañones autopropulsados, estaba estacionado en la plaza Hunner. Cuando los carros blindados de Waldenbord llegaron al parque, se encontraron con el fuego de artillería de Eulin deteniendo el avance a la entrada del puente. Con la cobertura de fuego de los morteros, Vanderbilt hizo avanzar a varias compañías, pero tuvieron que detenerse hasta la mañana siguiente. El temor fundado a que los alemanes volaran los puentes de un momento a otro forzó a Gavin a idear un plan para poder cruzar a la máxima celeridad los 400 metros de longitud del puente de Nimega. Mientras los defensores alemanes en Nimega detenían todo el avance a través del corredor, en Arnhem la situación era cada vez mucho más caótica. Los hombres de John Frost, aunque continuaban luchando, sabrían que tarde o temprano iban a morir allí. Teniendo en cuenta esta situación, durante la noche del 19 de septiembre, en el cuartel general de la división en Oosterbeek, en el hotel Hartenstein, el mando británico cursó la orden para todas las tropas que aún podían moverse. Estas se replegarían hacia Oosterbeek. Todas las fuerzas que quedaban de la primera división británica que habían intentado llegar al puente habían sido frenadas y diezmadas. Los batallones 1 y 3 de Fitch y Dobie, junto a la cuarta brigada de Jacket, estaban siendo machacados. El día 20, estas órdenes de repliegue incluyeron a la cuarta brigada de Jacket. La localidad de Oosterbeek se iba a convertir en el nuevo Álamo para las fuerzas paracaidistas británicas. Aquel lugar sería bautizado como el Caldero de las Brujas. Debían mantener esa posición y un corredor que se abría hasta el Rin, donde había un transbordador entre las localidades de Gebedorp y Driel, situadas a ambos márgenes del río. Este corredor tenía que mantenerse abierto hasta que llegaran las fuerzas del 30 Cuerpo de Horrocks. El alto mando pensaba que si las fuerzas de la 82 conseguían tomar el puente de Nimega y ellos conseguían aguantar el ataque alemán en Oosterbeek, las fuerzas de Horrocks podían montar un puente Bailey y poder atravesar por fin el Rin.
Ante la nueva situación, el 19 de septiembre el cuartel general envió varios mensajes de radio pidiendo que la primera brigada polaca de Sosabowski fuera lanzada en los alrededores de Driel, en el margen sur del transbordador. El general polaco se enteró unas pocas horas antes de su lanzamiento y tuvo que ser retrasado hasta las 13 horas del día 20 de septiembre. Al final, debido a la niebla que cubría toda la zona, el lanzamiento se retrasó hasta la misma hora, pero del día siguiente. Ese contratiempo fue crucial, ya que el miércoles día 20 el transbordador aún continuaba en funcionamiento y los polacos hubieran podido cruzar el Rin para reforzar a las fuerzas defensoras en Osterbeek. El mariscal de campo Walter Model, veterano de la batalla de Kursk al mando del 9º ejército en la pinza norte del ataque, quiso acabar con el problema de una vez por todas. Ordenó la contraofensiva para aplastar a todas las fuerzas aliadas atacantes a lo largo de todo el corredor. La situación en Nimega continuaba siendo precaria para ambos bandos. El capitán Karl Heinz Euling estaba manteniendo sus posiciones evitando que los aliados pudieran tomar los dos puentes de ferrocarril y carretera. Viendo que el tiempo jugaba en contra de los aliados a cada minuto que pasaba, el general James Jumping Gavin tomó una decisión que se convirtió, a mi modo de ver, en una de las hazañas más importantes de toda aquella maldita operación: cruzar el río Wal y tomar el acceso norte a los puentes. La única manera de llevar a cabo este plan implicaba realizar un ataque suicida cruzando el río en botes desmontables 1 kilómetro aguas abajo del puente y atacar a los alemanes por la retaguardia antes de que pudieran reaccionar. Al mismo tiempo, los aliados debían de continuar atacando los accesos meridionales. Los hombres que cruzaban el río contarían con el fuego de cobertura de los tanques británicos que se posicionarían en la orilla sur. El problema principal era el ancho del cauce del Wal. La gran distancia que debían cubrir con los botes y la escasa velocidad de estos provocaría que los alemanes los descubrieran antes de cruzar completamente. Para llevar a cabo aquella locura, utilizarían unos botes suministrados in extremis por el 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks. La sangre que haría falta correría a cargo de los hombres del coronel Tackle, comandante del 504 Regimiento de la 82 División Airborne. Había que llegar a aquella orilla como fuera. El 19 de septiembre de 1944, la batalla en las calles de la población de Nimega era feroz. Una fuerza combinada de la Guardia de Granaderos y el 505 Regimiento Paracaidista pudo llegar al perímetro de las vías del ferrocarril que conectaban con el puente ferroviario. Alrededor de las 16:15 horas, después de chocar de frente contra las defensas alemanas en las calles adyacentes, finalmente se abrieron paso hacia el lado este de las vías, llegando al anochecer al sur del parque Krayenhof, a pocos metros de la entrada del puente de ferrocarril. Mientras los granaderos de la Guardia y el 505 mantenían sus posiciones a duras penas, el coronel Tucker, comandante del 504 Regimiento Paracaidista, se pudo abrir paso hasta la orilla del río Wal, en un lugar donde había una ensenada, justo entre la central eléctrica y la factoría textil. Eran las 11:30 del 20 de septiembre. El grueso de paracaidistas del segundo del 504, junto a 2 tanques Sherman de la Guardia Irlandesa que debían de proporcionar el fuego de cobertura, llegó una hora más tarde, alrededor de las 12:30. Los botes de lona en los que cruzaría el río Julian Cook y sus chicos del tercero del 504 no lo harían hasta casi las 14 horas. Cuando los 3 camiones llegaron a la zona con los 26 botes, los hombres del tercer batallón los descargaron a toda prisa y se dirigieron hacia la orilla todo lo más rápido que pudieron. Desde allí contemplaron a los aviones Taifún de la RAF mientras daban varias pasadas sobre las defensas alemanas, especialmente concentradas en un terraplén situado en Fort Benenden-Lent y en el puente de ferrocarril.
A las 15 horas del 20 de septiembre de 1944, los hombres del tercer batallón se metieron en el río a bordo de aquellos botes. Desde la orilla, los tanques y los morteros de los chicos del segundo del 504 empezaron a disparar a discreción sobre la otra orilla del Waal, provocando una nube de humo blanco que dificultaba enormemente la visión a los defensores alemanes. Debido a las limitaciones de los botes y el sobrepeso que llegaban, algunos de ellos empezaron a hundirse en el río. El mayor Julian Cook no paraba de rezar el Ave María mientras sus hombres y él remaban con las culatas de los fusiles. Poco después, la nube de humo blanco que hasta ahora cubría la superficie del río se disipó por el viento, tras lo cual los alemanes emplazados en el terraplén y en el puente de ferrocarril empezaron a abrir fuego sobre ellos. Los disparos de las MG-42 y los morteros fueron muy concentrados, causando verdaderos estragos sobre los atacantes. El capellán del batallón, que iba en una de las primeras lanchas, estaba rezando el rosario en mano cuando un proyectil le arrancó la cabeza de cuajo a uno de los soldados de su bote. El horror era indescriptible. Unas lanchas saltaban por los aires, lanzando al agua los restos de los soldados. Los heridos luchaban a brazo partido para no hundirse en las aguas mientras eran rematados por las ráfagas certeras de los artilleros alemanes. Después de recorrer las 320 yardas que separaban las dos orillas, los primeros botes consiguieron llegar a tierra sobre las 15:20 horas. Todo el miedo contenido se transformó en una furia indescriptible cuando los atacantes empezaron a correr en dirección a las defensas alemanas en el terraplén y en un pequeño edificio al este llamado Hof van Holland. Alrededor de las 16 horas, una docena de soldados del tercer pelotón Compañía H se acercaron al fuerte Bedemel-Lent y cruzaron el foso por la calzada. Uno de los dos cañones de 20 milímetros que contaban los defensores alemanes ya había sido inutilizado, mientras que el otro fue puesto fuera de combate con una granada Gammon. Como el fuego de artillería aliado seguía impactando los alrededores del puesto fortificado, Tucker ordenó a la artillería que cesara de disparar contra el fuerte a las 16 horas. Mientras la fortaleza del terraplén era puesta fuera de combate, uno de los hombres pudo echar la vista hacia atrás contemplando la superficie de las aguas del río. No pudo evitar que le salieran las lágrimas al ver el desastre. De los 26 botes que la primera oleada, solo 13 habían llegado a la orilla norte. Más de la mitad de los aproximadamente 340 soldados habían dejado allí la vida. Una vez en la otra orilla, los hombres se tenían que dirigir con la mayor velocidad posible hacia la entrada de los dos puentes, tanto el de ferrocarril como el de carretera. Un grupo compuesto por las compañías E, I y H se dirigieron por aquella pequeña carretera hasta la entrada de los puentes. La compañía H atacó la entrada septentrional del puente de ferrocarril, siendo frenados por los defensores alemanes que contaban con un cañón de 22 milímetros y varias ametralladoras MG-42. Después de unos instantes de duros combates, la entrada norte del puente de ferrocarril fue tomada pasadas las 16 horas. En la entrada sur, los granaderos de la Guardia y los chicos del 505 Regimiento de Paracaidistas estaban presionando muy fuertemente a los defensores alemanes, lo que provocó que estos empezaran a retirarse hacia el norte, atravesando la estructura metálica. Alrededor de las 16:25 horas. Este grupo de unos 500 hombres fueron masacrados a quemarropa por los paracaidistas apostados en la entrada norte. Alrededor de las 17 horas, el primero de los dos puentes había sido asegurado. Mientras, en el acceso meridional del puente de carretera, los granaderos Panzer de las SS continuaban luchando contra los guardias granaderos y el segundo batallón del 505 Regimiento de la 82 Airborne del coronel Vanderbilt, en las inmediaciones de Balkov, al mismo tiempo que los soldados de Julian Cook avanzaban hacia la entrada septentrional de dicho puente. A las 16 horas, los 4 cañones autopropulsados alemanes que se encontraban en la plaza fueron destruidos tras el ataque de los tanques aliados. Acto seguido, Vanderbilt ordenaba a sus hombres atacar a la bayoneta, lanzando granadas contra las últimas posiciones alemanas.
El mayor John Trotter, del primer escuadrón segundo regimiento de granaderos, recibió la orden de enviar tanques por el puente. Los tanques del sargento Peter Robinson realizaron un primer intento, pero uno de ellos fue alcanzado casi inmediatamente por fuego antitanque alemán, averiándolo en medio de aquella estructura de acero que cruzaba el río Wall. A las 18:30 horas se produjo un segundo intento de cruce con el tanque del sargento Pacey a la cabeza. La formación de blindados que estaban cruzando el puente, concretamente los dos que iban en retaguardia, fueron alcanzados por el fuego alemán de un cañón de 88 milímetros que estaba disparando desde la entrada norte del puente. Después del impacto, el sargento Lacey logró poner en marcha su tanque y continuó siguiendo a los dos otros Shermans que iban en cabeza. Tras localizar el cañón, los artilleros de los tanques abrieron fuego sobre las defensas alemanas, consiguiendo destruir el cañón y matar a todos los operarios de este. Después de una carrera frenética, disparando sus ametralladoras contra los defensores que aún quedaban, la pequeña columna de tanques consiguió llegar al extremo norte del puente alrededor de las 19:15 horas. Allí se encontraron con el pequeño destacamento del capitán Burris de la compañía I del 504 Regimiento Paracaidistas. Una vez más, la divina providencia actuó, tal y como veremos a continuación. El general Harmel estaba contemplando la situación desde su puesto de mando junto al ingeniero que controlaba las cargas de demolición. Cuando vio que los tanques estaban cruzando el puente, le ordenó que volara la estructura. Por una extraña razón, tras oprimir el disparador, las cargas no explotaron. Tras coger el teléfono de campaña, ordenó que se bloquearan las carreteras entre Elst y Lent, con toda la artillería que estuviera disponible. Tenía que evitar a toda costa que los tanques de Horrocks llegaran a Arnhem. Como podemos comprobar en sucesivos episodios, el temor de Harmel por los tanques dirigiéndose a Arnhem sería infundado, ya que, por orden de los propios mandos británicos, el avance de Horrocks y su 30 cuerpo blindado se detuvo. El último puente sobre el río Rin que tenían que atravesar se encontraba a tan solo 17 kilómetros de allí. Tras la llegada de los primeros tanques que habían cruzado el puente, tal y como puede verse en el mapa, Julian Cook con sus soldados supervivientes del 505 Regimiento establecieron un perímetro defensivo en torno al acceso septentrional con la esperanza de que los tanques avanzaran sin parar hacia Arnhem. Cuando vio que la columna se quedó parada, telefoneó a sus superiores pidiendo explicaciones. Le comunicaron que el ejército británico no podía avanzar con los tanques por aquella carretera tan estrecha que llegaba hasta Arnhem, hasta que la infantería que los debía de apoyar llegara. Los suministros de combustible necesarios tampoco habían llegado y no se podían arriesgar a quedarse inmovilizados en medio de aquella carretera. El mayor Julian Cook soltó el teléfono dejándolo caer al suelo. Se quedó allí quieto, ajeno al cansancio, el barro y el agua que le entumecían todo el cuerpo. Hasta el día de su muerte ocurrida el 19 de junio de 1990, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de todos aquellos hombres bajo su mando, realmente niños de 18 y 19 años, que habían perdido la vida intentando cruzar aquel río. Si alguno de ustedes, queridos lectores, quiere saber el nombre de todos aquellos muchachos, los pueden encontrar en un monumento situado en la salida septentrional del puente de nueva construcción James Gavin, situado justo por donde cruzaron el río Wall. Sirvan estas palabras como homenaje. Descansad en paz. Una vez hemos visto las operaciones en los diferentes mapas, vamos a identificar los sitios reales en los que tuvo lugar aquella batalla. Primero que nada, ustedes pueden ver un plano general de la localidad de Nimega. Poco más o menos en esta distancia fue donde se separaron los dos grupos para atacar cada uno de los dos puentes. Es decir, por aquí fueron las fuerzas de Vanderbilt para intentar tomar la entrada meridional al puente de carretera, y el otro grupo se dirigió hacia la entrada del puente de ferrocarril, atravesando estas vías y haciéndose fuertes
esta posición de aquí que ahora veremos para poder cruzar el río tal y como hemos descrito a continuación. Vamos a centrarnos un momentín en la entrada meridional del puente de carretera. Hemos dicho que las fuerzas de Vanderbilt intentaron atacar, pero se vieron sorprendidas por el fuego de cañones y concretamente 4 cañones autopropulsados y grandes fuerzas alemanes que tenían en la entrada meridional. Estas fuerzas, ¿dónde estaban? Si nos acercamos un poco más, aquí podemos ver los dos parques, tanto el Hunter Park como el Waldorf Park. En la descripción habla de que había una estructura medieval desde donde los alemanes se hicieron fuertes. Esta está posicionada en un sitio que yo les voy a marcar aquí a continuación. Si nos acercamos por aquí, nos vamos a pie de calle y nos encontramos directamente con la estructura. Esta estructura medieval fue utilizada por los alemanes para intentar repeler cualquier ataque americano. Junto con esta estructura, en las diferentes posiciones que ustedes pueden ver por aquí, estaban situados los cañones autopropulsados que hicieron fuego contra los atacantes americanos. El otro punto fuerte era un poco más hacia el sur, aquí en este parque también, en el parque de Hunter Park. Aquí podemos ver la entrada meridional del puente de carretera y si tienen ocasión de visitarlos se pueden dar cuenta de la majestuosidad que tiene aquella estructura. Es bastante impresionante. Yo me acerco aquí, me voy a pie de calle y podemos ver, nos acercamos un poco más, atravesando el puente. Voy a ponerme un poco más hacia el norte y nos ponemos aquí a pie de calle. Desde aquí podemos ver la estructura del puente de carretera. Un poco más adelante aquí podemos ver el puente de ferrocarril. Este es el río Wal. Y estos son los dos parques en los cuales los alemanes estaban posicionados muy fuertemente, impidiendo el avance de las fuerzas de Vanderbilt. Si nos vamos al otro grupo, podemos ver en los diferentes mapas que atravesaron el puente, atravesaron la estructura del ferrocarril y se hicieron fuertes en esta zona que ustedes pueden ver aquí. Al mismo tiempo que intentaban tomar la entrada meridional del puente de ferrocarril, las fuerzas del segundo batallón del 504 regimiento y el tercer batallón del 504 regimiento se hicieron fuertes en esta zona que ustedes pueden ver aquí, donde había una central eléctrica. Fue en esta zona donde posicionaron los morteros y los tanques para cubrir el avance de Julian Cook a través de todo el río Wal. Este puente no estaba en aquel entonces, sino es un puente de nueva fabricación que lleva el nombre del comandante de la 82 División Aerotransportada, que es Jumping Jack Gavin. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que antiguamente el cauce del río era solamente este que ustedes pueden ver aquí. Esto estaba seco completamente, esto se inundó después en las obras de ampliación, pero esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Fue en esta zona. Voy a intentar ponerme a pie de calle, luego iremos viéndolo en diferentes ángulos, donde voy a ver si puedo posicionarme a pie de calle para que ustedes lo puedan ver mejor, para que puedan tener referencias si visitan aquel lugar. En esta central eléctrica es donde estaba posicionado, en toda esta zona es donde se posicionaron el regimiento 504 para dar cobertura a que el tercer batallón lo cruzara y poder atacar así los puentes por la retaguardia. Si nos vamos a la otra parte de
el cauce. Aquí quiero enseñarles, y se lo voy a mostrar desde aquí para que puedan tener otra perspectiva. Cruzando el puente, venimos por aquí y me voy a posicionar en esta zona de aquí. Desde aquí podemos ver este puente. Vuelvo a repetir, los que no estaban, ahora nos iremos al otro lado. Este puente es de nueva fabricación y aquí pueden ver los hombres que murieron en las diferentes oleadas. Están representados en este monumento que ustedes pueden ver aquí. Saliendo de pie de calle, nos vamos a posicionar un poco para poder mostrarles la zona. La central hidroeléctrica, como hemos dicho, estaba aquí y los hombres cruzaron todo este ancho del río Vaal. Las fortificaciones desde las cuales abrieron fuego sobre ellos estaban posicionadas tanto desde el puente de ferrocarril, en todo el largo del puente de ferrocarril, desde el cual empezaron a abrir fuego con mortero y ametralladora sobre las posiciones de Julian Cook atravesando el puente, y luego, una vez llegaron hasta el terraplén, tuvieron que avanzar en grandes grupos hasta esta fortificación que ustedes pueden ver aquí, desde donde estaban abriendo fuego también sobre ellos. Nos vamos a posicionar a pie de calle para que lo puedan ver. Y desde el interior de esta posición fortificada estaban abriendo fuego sobre ellos cañones del 88 y 22 milímetros sobre las barcas que estaban cruzando desde aquella parte del río. Voy a ponerme una vez más para que ustedes puedan ver el ancho del río en aquella zona. Voy a ver si me puedo acercar para que puedan tener en cuenta de lo que les estoy hablando. Voy a tratar a ver si aquí hay alguna posición en la cual yo me pueda poner. Estoy viendo que no la hay. Simplemente quiero que tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Después de cruzar las posiciones desde aquí hasta aquí, porque todo este tramo que ahora está inundado era todo el terraplén. Desde aquí los hombres del tercer batallón del 504 empezaron a avanzar en varias columnas hasta esta posición fortificada, y luego las compañías I y H se dirigieron hacia las entradas ya septentrionales de los dos puentes, tanto el de ferrocarril como el de carretera. Voy a ponerme a pie de calle para que puedan ver las entradas donde estaban. Esta era la entrada septentrional al puente de ferrocarril. En la actualidad evidentemente esto ha cambiado muchísimo, pero voy a tratar de ponerles algún tipo de fotografía para que puedan ver cómo era en aquel entonces. Me salgo de pie de calle y me voy hasta la entrada del puente de carretera, tal cual ustedes pueden ver en pantalla. Me posiciono aquí encima y quiero mostrarles. Aquí se ve con mucha niebla, no se puede conseguir otra instantánea, pero quiero que vean desde aquí. Les voy a poner una fotografía para que puedan ver el aspecto que tenía ese puente cuando fue cruzado por los tanques y se reunieron con los hombres de Julian Cook, que estaban posicionados por toda esta entrada al puente. Salgo del Street View y voy a enseñarles la fotografía que les he prometido. Nos pondríamos poco más o menos por aquí y desde aquí se la voy a mostrar. Desde enseñarles las entradas del puente, les quiero mostrar en qué situación estaba la localidad de Nimega cuando se intentó cruzar el puente. Aquí puede verse los restos de todos los bombardeos y los restos de las batallas en dicha localidad. Al fondo puede verse
la estructura del puente de carretera tal cual estaba en aquella ciudad por aquella época. Aquí, para que se puedan hacer una idea y una comparativa entre los dos instantes, aquí se puede ver el puente de carretera tal cual estaba en 1944 mientras los tanques atravesaban el puente. Aquí quiero mostrarles el lugar original donde los hombres de Julian Cook, el tercer batallón del regimiento 504, cruzaron el río. Este es el tramo en el que aquellos botes cruzaron. Al fondo pueden ver la estructura del puente de ferrocarril desde el cual estaban disparándoles con fuego de mortero y de ametralladoras. Después de cruzar todo este ancho del río, llegaron hasta el terraplén. Por detrás de este puente, que vuelvo a repetir que en aquel entonces no estaba, había una fortificación desde la cual les estaban disparando con fuego de cañones y de morteros. Por todo el margen oriental, los defensores alemanes estaban abriendo fuego sobre los indefensos botes durante todo el recorrido. Aquí dejaron la piel más de 200 hombres del tercer batallón. Sirva este lugar como homenaje a los hombres que dieron sus vidas, o más bien dicho, las perdieron en aquella brutal confrontación. Descansad en paz.